también abogada, egresada de nuestra facultad, y antes de empezar les recuerdo que esta clase también se graba como todas y que después las vamos a subir al canal de YouTube. Y después vamos a estar pasando los archivos, los PDFs en los distintos grupos, y que cualquier duda o consulta que tengan nos pueden escribir a cualquiera de mis compañeros o a mí. Así que sin nada más que agregar, lo dejo con el profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se esté escuchando bien. Si no, me van diciendo por el chat. Vamos a continuar entonces con la clase que nos quedó pendiente de ayer y con lo que va a ser la clase de hoy. Va a ser una clase bastante rápida, digamos, bastante dinámica. El Power está hecho para que sea una clase muy llevadera, en el sentido de poder, como decíamos la clase pasada, comentar un poco de qué se trata el material, ¿no? En términos históricos, en términos políticos, porque el derecho, como también comentábamos la vez pasada, se va configurando de esas vertientes, ¿no? Tanto la historia como la política se van a dar cuenta a lo largo de la lectura del material que tiene una incidencia total sobre la cuestión jurídica. Así que bueno, sin más que agregar, les pido que silencien los micrófonos y vamos a compartir pantalla. Bien, en este momento tendría que estarse viendo el Power, si no, me dicen. Vamos a hacer como la vez pasada, vamos a ver cada una de las filminas y al cabo de cada una vamos a comentar un poco lo que se va diciendo en el chat, ¿no? De las preguntas que por ahí vayan surgiendo. Comenzamos con el capítulo 4, ¿sí? Los derechos estamentales medievales. Vamos a definir un poco de qué se trata esto, ¿no? Del medioevo. ¿Se acuerdan que la vez pasada hablábamos de una línea del tiempo? Que estaría bueno, yo se lo sugiero que lo hagan, digamos, para poder situarse en tiempo y espacio. Y empezábamos allá por el siglo V antes de Cristo con los griegos, ¿sí? Con la Grecia antigua, con las primeras democracias. Después pasábamos hacia los romanos y el imperio de la ley, y en este momento nos situamos particularmente en el siglo V al siglo XV. ¿Sí? Esos 1000 años que pasaron del siglo V al siglo XV es justamente el medioevo, ¿sí? La etapa medieval, donde básicamente la sociedad estaba dividida por estamentos. Estos estamentos eran tres, ahí lo ven un poco en la filmina, ¿no? La famosa pirámide feudal. Arriba estaba el rey, después estaba la nobleza y el clero, y por último estaban los vasallos o el pueblo. No podemos hablar de derechos en esta época, ni remotamente, tampoco podemos hablar de libertades, ¿sí? Pero sí de algunas primeras libertades que se fueron conquistando, sobre todo en las postrimerías, es decir, al final de este proceso. La nobleza y el clero, por supuesto que en conjunto con el rey, sometían al pueblo fundamentalmente en lo que era la no distribución de la riqueza de manera equitativa, ¿no? Tanto el poder como el dinero, como los bienes, estaban o eran exclusividad de ese sector social. No solamente del rey, sino también y fundamentalmente de los señores feudales, que seguramente lo habrán escuchado más de una vez. Los señores feudales eran estos dueños de las tierras, que muchas veces tenían tanto poder como los reyes. Ya vamos a ver qué pasó ahí en esa puja de poder entre el rey y los señores feudales. Y bueno, los vasallos, por supuesto, venían muy atrás, ¿no? En términos de libertades, hasta incluso. Bien. Entonces, en el medioevo, la sociedad, como les decía, estaba presentada naturalmente estructurada en orden jerárquico, en clases sociales, de carácter hereditario, ¿sí? Porque no es que uno podía acceder a la nobleza, no funcionaba de esa manera, uno tenía que ser hijo de un noble para poder acceder a la nobleza. Hasta que en 1215 se firma la Carta Magna Inglesa. La Carta Magna Inglesa, redactada por, dice el cardenal Langton, a la cabeza de los varones sublevados contra el rey Juan sin tierra, lo que hacen es arrogarse un cúmulo de derechos para los señores feudales. Es decir, esta Carta Magna Inglesa
no es una conquista del pueblo, sino que es una conquista de los señores feudales contra el rey. ¿Cuál era el quid de la cuestión? Y básicamente la cuestión impositiva, ¿no? El rey iba, cobraba impuestos, como podemos verlo en cualquier película de la época, cobraba impuestos de medida y los señores feudales en un momento le dijeron, bueno, no, hasta acá, ¿sí? No te vamos a contribuir más con riquezas, vamos a firmar esta carta donde limitamos tu poder como Estado, ¿sí? Acá empiezan las primeras limitaciones al poder y por lo tanto las primeras libertades, no para todos, sino para un sector social que era esto de los señores feudales. Justamente el rey Juan Sin Tierra, el apodo Sin Tierra, tiene que ver con que la tierra la tenían los otros, ¿sí? Imagínense el poco poder que tenía este rey a la hora de tomar decisiones. Acá ya empezamos a ver siempre los derechos, las conquistas, las libertades se dan justamente así, por conquistas, ¿sí? Nunca es un soberano que graciosamente otorga derechos o libertades a los demás, sino que generalmente se las arrancan, ¿no? Bien, esto ya comentamos. Y vamos a decir que la Edad Media concluye con la llegada de Colón a América y el descubrimiento, entre comillas, de este nuevo mundo, como para cerrar un poco la idea del medioevo. Así que así vamos muy rápido en este recorrido fugaz que hacemos por la historia. Otra vez les recomiendo que esto lo lean muchas veces, sobre todo para aquellos o aquellas que no estén muy avesados en la cuestión histórica, porque es muy importante poder hacer cuadros, poder hacer líneas de tiempo y poder ir situándonos en cada cosa que fue pasando, ¿no? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿De eso no habló esta mañana? Sí, esta es la misma clase de esta mañana. ¿Sí? Para los que se conectaron esta mañana. Bien. Ahora vamos a hablar de la doctrina jurídica inglesa y de las declaraciones de derechos de las ex colonias de Norteamérica. A ver, en Inglaterra, en el año 1688, la mayoría de los ingleses, ahora sí, no era una cuestión tan feudal, sino más bien de sector de nación, se declara en una declaración de derechos una carta, ¿no? Donde se enumeran algunos derechos para todos relativamente, que es una verdadera victoria del Parlamento, es decir, del pueblo, contra María y Guillermo de Orleans, que eran los reyes de Inglaterra en ese momento, ¿sí? Entonces, en Inglaterra, en el año 1688, se genera esta declaración, y por supuesto que esto se replica en todas las colonias que Inglaterra siempre tuvo esparramadas por el mundo. Particularmente en un grupo de colonias que la corona británica tenía en el norte de América, conocida posteriormente como los Estados Unidos de Norteamérica. En ese momento no eran estados ni estaban unidos, ¿sí? Eran simples colonias que fueron independizándose, ¿no? Luchando por su independencia, adquiriendo soberanía, y se convirtieron en pequeños estados. No estaban, repito, unidos hasta ese momento. Esto es muy importante para poder explicar lo que pasó después. Las primeras constituciones de estos estados se fueron justamente consagrando, ¿no? en esta época, posterior a la Declaración de Derechos de 1688, que fueron la Constitución de Virginia, la Constitución de Massachusetts, de Filadelfia, de Delaware y Pensilvania. Estas ex colonias generaron el ámbito político para poder avanzar hacia una unión de estados que primero denominaron como una confederación, es decir, como una unión un poco laxa, por así decirlo, donde los estados delegaban pocas competencias al gobierno central, y después en una federación, que ya es un nivel de unión un poco más complejo, ¿no? Todo esto a través de un proyecto de constitución en la Convención de Filadelfia. La Convención de Filadelfia, o este proyecto de constitución, mejor dicho,
requería del 2/3 de los estados para que entre en vigor o entre en vigencia. Es decir, que el 2/3 de los estados lo ratifique o dé su anuencia, ¿no?, a este proyecto de convención, cosa que no era nada fácil, porque imagínense que eran estados independientes y estados soberanos, ¿no? Bien. Uno de los más renuentes a la firma de este proyecto de constitución era el estado de Virginia, que era precisamente uno de los estados más poderosos de estas excolonias británicas. Este estado de Virginia justamente se negaba a firmar la constitución porque no había en ella una declaración de derechos ni se abolía la esclavitud, que era algo, bueno, saben que en Estados Unidos hasta el día de hoy es algo que se está discutiendo, digamos, ¿no? La cuestión del racismo, etcétera, etcétera. Perfecto. En esa época, los dirigentes de Virginia no querían ratificar la Constitución y lo que propusieron es una aprobación condicionada. Es decir, yo te apruebo la Constitución de Estados Unidos siempre y cuando vos me des la Declaración de Derecho y me prohíba la esclavitud. En ese caso, quien se negó a esto fue Washington, que en ese entonces era presidente de la Convención de Filadelfia, porque la consideraba inaceptable, y entonces, bueno, Virginia reconsidera su actitud y se convierte en el 10º estado de la Unión. Después le sigue Nueva York, después le sigue Carolina del Norte y Rhode Island, y se forman, no se completan esos 3 estados que se necesitaban para la firma. Por lo tanto, ya con la mayoría de estados necesarios, entra en vigencia la Constitución, que se conforma de 7 artículos, entre los cuales, bueno, se legisla sobre el Poder Ejecutivo, sobre el Poder Legislativo, sobre el Poder Judicial, etcétera, etcétera. Y también se propone un mecanismo de reforma de la Constitución y de algunas enmiendas. Las famosas enmiendas, que seguramente también la habrán visto en un montón de series, en un montón de películas, al principio son 10, hasta el año 2013 eran 27 enmiendas ya las que llevaban desde la Convención de Filadelfia y la Constitución hasta el día de hoy, pero las primeras 10 las podemos encontrar ubicadas acá. Estas 10 enmiendas son las primeras, y acá no están transcritas literalmente como son, ¿no?, y como tienen en su libro. La idea acá era poder ponérselos en otras palabras para que ustedes puedan comparar y para que pueda cerrarle un poquito más la idea, ¿sí? Es decir, estas son las ideas que se defienden en esas enmiendas. Primero, la prohibición de adoptar una religión oficial, porque acuérdense que ellos venían de Europa justamente en contra de la Iglesia Católica, la mayoría eran protestantes, así que estaban en contra de la imposición del culto. También algunos derechos públicos fundamentales, como la libertad de expresión, como la libertad de prensa, derecho de reunión, asociación y petición, eso se entiende bastante qué es. La segunda enmienda, que hoy es muy polémica, digamos, pero en ese entonces era por demás razonable, que era el derecho a poseer y portar armas para defensa justamente de la propia individualidad y de la nación. La protección del domicilio, los principios de protección a las personas, domicilio, posesiones, ¿sí? Acuérdense que antes el rey disponía del patrimonio de la gente. La prohibición de las aprehensiones arbitrarias, el debido proceso legal, que no es otra cosa que se siga justamente unos pasos determinados para poder encarcelar a la gente, ¿sí?, y que no sea otra vez arbitrio de cada gobernante. Las garantías penales, que creo que lo hablamos también en la clase de ayer, tenía que ver con esos recursos que tenemos nosotros para hacer valer nuestros derechos. Por eso es que decíamos que todas las personas del derecho somos garantistas, porque la garantía es una herramienta indispensable para el funcionamiento de la justicia. Non bis in idem, que significa que nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho, entre otros derechos o entre otras libertades consagradas en estas 10 enmiendas. Bien. Eso era lo que nos había quedado pendiente de la clase pasada.
Ahora vamos a hablar un poco de el constitucionalismo y la Revolución Francesa, y después vamos a hacer también otra pausita de 10 minutos para tomar un poquito de agua, tomar un poquito de aire y poder continuar. Así que les pido un poquito más de atención en esto que viene ahora, que es el constitucionalismo y la Revolución Francesa. Si dijimos que Grecia fue el primer iluminismo de la historia, tenemos que decir que la Revolución Francesa fue el gran iluminismo de la historia. Vamos a leer un poquito el chat. Sí, los que se conectaron esta mañana, si quieren, pueden seguir, no hay problema. Continuamos. Decía que la Revolución Francesa es el gran iluminismo de la historia, porque es cuando el hombre, ¿no? El ser humano, vuelve al centro del pensamiento y al centro de la construcción de la sociedad. ¿Por qué? Porque antes en el centro de todo estaba Dios, ¿sí? La teología era lo más fuerte durante el medioevo. Y en esos 1000 años de oscurantismo, ¿no? Donde primaba la fe antes de la razón, donde primaba la religión antes que la ciencia, dio paso a esta nueva época, que es justamente el iluminismo, con la Revolución Francesa, ¿no? El individualismo, el liberalismo y todas esas corrientes que nacieron con este cambio de paradigma dentro del pensamiento, que fue situar al hombre nuevamente en el centro de la escena, como ya lo habían hecho los griegos casi 1500 años atrás, o más. Bien. A partir del Renacimiento, se puede apreciar cómo se desdibujan y diluyen entonces los vínculos estamentales, es decir, que la nobleza comienza a perder poder. ¿Por qué? Porque justamente lo que se critica son las prerrogativas de sangre, ¿sí? Esta idea de que yo, por ser el hijo de alguien, tengo más derecho que otro, que es el hijo de nadie, entre comillas, ¿sí? Esa nobleza que antes me situaba a mí un peldaño más arriba que el resto, en este momento se pone en crisis porque comienzan estas ideas, como les decía, de igualdad, fraternidad, libertad, etc. Y acá entra un nuevo sector social, ¿sí? No ya el rey, no ya la nobleza, no el clero, no los señores feudales, sino la burguesía, que eran los comerciantes, ¿no? Los grandes comerciantes que fueron ganando cada vez más poder dentro de la sociedad, son los que básicamente hacen esta revolución y se consolidan como una nueva clase social, reclamando la supresión de los privilegios de la nobleza y el reconocimiento del principio de igualdad. Profe, Sí. Robespierre es el mayor exponente hacia esa revolución, ¿no? Robespierre es uno de los mayores exponentes hacia esa revolución, sí, ya vamos a ver por qué. Hay muchos otros, digamos, sobre todo pensadores como Rousseau, Montesquieu, Sieyès, que también son muy importantes y muy grandes exponentes de la revolución, pero Robespierre sí, sin duda es uno. Entonces surge una nueva teoría política que que funda los problemas sociales en las relaciones humanas y no teológicas. Y acá viene lo que les acabo de decir, ¿no? Se saca a la religión, a lo teológico, del centro del pensamiento, de las discusiones o de los fundamentos, y se pone a las relaciones humanas, es decir, al hombre. Esta nueva teoría política se denominó liberalismo, ¿sí? El liberalismo entonces irrumpe con todas sus fuerzas en esta época, a fines del 1700, con la Revolución Francesa. Se proclama también el derecho de la fuerza económica a su libre desenvolvimiento. ¿Por qué? Porque acuérdense que toda revolución tiene fundamentalmente motivos económicos, ¿sí? La burguesía necesitaba expandir su matriz y fundamentalmente expandir el espíritu capitalista que, como dice el autor, se desenvuelve y se difunde en todas las direcciones de Occidente. Bien, bueno, esto ya les decía, el tema del liberalismo. Hay autores como Comte, por ejemplo, que lo citamos también esta mañana, que era un autor positivista. Comte lo que propone es fundar un consenso social a partir de la ciencia, ¿sí?
Entonces, la ciencia para Comte tenía que ser el fundamento de un nuevo orden social. ¿Qué es lo que hace Comte? Justamente reemplazar, como les decía hoy, el fundamento teológico o religioso por el fundamento científico. ¿Sí? Por otro lado, Tocqueville nos dice que la trascendencia de la Revolución Francesa radica en la energía igualitaria que traía aparejada, resultando en la destrucción de la jerarquía aristocrática tradicional, ¿no? Esta idea del valor de la igualdad en contraposición a los estamentos y a las castas fue lo que tuvo tanta trascendencia según Tocqueville. Y por último, los constitucionalistas dicen que la trascendencia de la revolución deriva del hecho de que los estados generales, que hasta entonces eran una asamblea de corte medieval y corporativa, se convirtieron en una asamblea constituyente de corte moderno, individualista y liberal. ¿Sí? Básicamente un cambio de paradigma total entre lo que era la asamblea de corte medieval y la asamblea de corte liberal. ¿Sí? Este fue el gran cambio, digamos. Bien, si les parece, vamos a hacer una pausita ahora de 10 minutos y al cabo de la misma continuamos con la clase. Continuamos. Ahí está la grabación. Continuamos entonces. Leyendo un poquito el chat, vamos a hacer una aclaración. Esta es la misma clase de esta mañana. Justamente se dan clases a la mañana y a la tarde, porque hay algunos que no pueden conectarse a la mañana, así que sí, lo único que les queda es este horario, digamos. No hay problema para los que quieren conectarse a las dos clases, no hay drama. Mañana vamos a tener otra, el viernes vamos a tener otra, una a la mañana y otra a la tarde, así que los que quieren conectarse no hay problema. Va a quedar solamente una clase después de esta, que es la clase 3, por así decirlo. Así que en ese sentido vamos a dar todo lo que quede del material. Ahora vamos a ver el apartado 7, como también dice una compañera en el chat. Vamos a ver apartado 7, apartado 8 y apartado 9. Y del 10 en adelante nos va a quedar para mañana. Bien, díganme si se ve bien. Si no, continúo. Vamos a hablar ahora, o vamos a continuar, mejor dicho, hablando de la Revolución Francesa. ¿Sí? La Revolución Francesa tiene una importancia determinante en la historia de la humanidad, justamente por esto que les decía de ser los principios del liberalismo. Lo que hace el autor, primeramente, es mencionar una postura de Jelinek, que es otro autor, mucho más conocido por supuesto, que dice que una de las fuentes inspiradoras de la Declaración Francesa fueron las declaraciones americanas de derechos. Esto es bastante improbable, digamos, o difícil, justamente porque, como les contaba, los Estados Unidos no eran los Estados Unidos del 2021, sino los Estados Unidos del 1776, digamos. O sea, eran literalmente ex colonias que se habían agrupado y hicieron una carta de derechos. Y no más que eso, ¿sí? Así que justamente no tenía por ahí esa potencia, pero que sí tuvo, por ejemplo, la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre de Francia, porque justamente París sí era una potencia a nivel mundial. La generación revolucionaria parisina o francesa se puede dividir en cuatro grupos o en cuatro facetas, como dice el autor. ¿Sí? Tanto la primera como la segunda, como la tercera y la cuarta son todas revolucionarias, son todas parte de este proceso del liberalismo de la Revolución Francesa, pero tienen sus características distintivas. La primera tiene la característica de ser, por supuesto, la primera, es decir, la que hizo la revolución, ¿no? La que logró que una asamblea constituyente de estados se convierta en una asamblea constituyente para una constitución, ¿sí? Cosa que no existía hasta ese momento, ¿no? Ahí yo les menciono algunos autores que también menciona el autor, más que autores políticos, ¿no? Que llevaron adelante y que fueron parte de esta primera generación de revolucionarios franceses.
La segunda, denominados los girondinos, son los revolucionarios de la revolución, ¿sí? Siempre una revolución va pasando por distintas etapas. Imagínense que desde nuestra Revolución de Mayo hasta nuestra Constitución Nacional pasaron 43 años, ¿sí? De 1810 a 1853, así que es muy largo el proceso, por así decirlo, de conformación de un Estado, que agregaría siempre está en constante conformación. Después vino la tercera generación, que fueron los jacobinos, que fueron muchísimo más radicales en el sentido real de la palabra, ¿no? Radicalizados, es decir, violentos, donde estaba Robespierre, quien mencionó el compañero hace un ratito, que era uno de los más radicalizados, ¿no? Uno si pone Robespierre en Google, probablemente lo que le aparezca es una guillotina o una horca, porque básicamente se lo recuerda por eso, ¿no? Por ser de los más radicalizados de la revolución, de los que querían la muerte de los partidarios de la monarquía. Y después viene una etapa muchísimo más terrorífica, que son los termidonianos o los carniceros. Bueno, creo que el apodo o el nombre habla por sí solo, que es otra generación, la cuarta generación de revolucionarios franceses. Bien, como decía también, la Revolución Francesa no solamente fue una lucha por el poder a secas, sino que también, como todo, fue una lucha cultural, ¿sí? Como buena lucha cultural, tenía fenómenos literarios alrededor que le daban, por así decirlo, sustento doctrinario, ¿sí? Sustento en términos de pensamiento a la Revolución Francesa, que fueron básicamente Rousseau, Montesquieu y Sieyès, ¿sí? El contrato social de Rousseau, el espíritu de las leyes de Montesquieu, y qué cosas es el tercer estado de Sieyès son, según el autor, las obras que tuvieron mayor impacto o mayor acogida, dice él. Esta influencia, según el autor, queda plasmada en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la declaración que se da en el contexto de la Revolución Francesa, que afirma que toda sociedad en la cual la garantía de derechos del hombre no esté asegurada, que era una idea de Rousseau, ni determinada la separación de poderes, que era una idea de Montesquieu, carece de constitución, que era una idea de Sieyès, ¿no? Según él, en ese artículo 16 se condensa, por así decirlo, el pensamiento de estos tres filósofos, de estos tres pensadores. Lo importante me parece acá es que ustedes puedan linkearlos a estas tres personalidades con la Revolución Francesa y fundamentalmente a la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Cuando ustedes empiezan a leer, van a ver que se mencionan un montón de declaraciones. Declaración Universal, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de este, de aquel, ¿sí? Es importante que ustedes puedan asociar unos con otros, ¿sí? Y asociar cada declaración con cada fenómeno. La Carta Magna inglesa, por ejemplo, 1215, ¿no? Periodo medieval. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, Revolución Francesa, ¿sí? Ustedes, si pueden hacer ese cuadrito en papel, sería bastante productivo para que en el momento del examen puedan justamente ir ubicándolos, porque en una mezcla rápida se les puede llegar a confundir. Se considera que toda constitución tiene dos partes, según el pensamiento de estos autores. Una tiene que ver con la parte del sustento, o de lo sustantivo, mejor dicho, es decir, de esto del contrato social, ¿no? De la idea de que todas las personas nos reunimos y tenemos consenso en determinada cantidad de cosas, ¿no? Derechos, por ejemplo, libertades, por ejemplo. Y una parte más orgánica, ¿no? Donde se dividen los poderes, donde se derivan funciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos hablando de la parte dogmática y de la parte orgánica. Bien. Vamos a pasar a ver de qué era esto, o de qué se trataba esto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como les decía, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano se da en el contexto de la Revolución Francesa, ¿no? Acá yo lo que hice fue un cuadrito,
donde les mencioné todas. Otra vez, estos derechos aparecen en este cuadro como ideas, no textualmente como aparecen en los artículos, para que ustedes puedan hacer una comparación entre el Power y lo que están leyendo, y puedan llegar a una conclusión, ¿no? Como una idea más acabada, o por lo menos esa es la idea, ¿no? Presentarla desde otra perspectiva, no copiar y pegar exactamente lo que dice ahí. Bueno, primero que nada, en el artículo 1, la Asamblea Constituyente Francesa de 1789 habla de que los hombres nacen y permanecen libres e iguales. Fíjense qué distinto esto con, con el sistema de estamentos, ¿no? Donde el hombre nacía y permanecía en un estrato social, no libre. Y nacía y permanecía abajo o encima de otros, es decir, no iguales. En este caso es un cambio total de paradigmas el que viene a traer la Asamblea Constituyente con estos artículos. El segundo habla sobre derechos naturales e imprescriptibles del hombre, como la libertad, la propiedad. Imagínense que en ese momento la propiedad no era patrimonio únicamente de una persona, no existía la propiedad privada, ¿sí? O mejor dicho, si existía, estaba constantemente en peligro porque el monarca de turno podía confiscar mis propiedades con un simple decreto, digamos, ¿no? La seguridad y la resistencia a la opresión. La soberanía residía esencialmente en la nación, el ejercicio de los derechos naturales no tenía otro límite que el que garantiza el goce de los mismos derechos a los demás, es decir, que el límite al ejercicio de los derechos se daba solamente por ley. ¿Y por qué es importante poner límite al ejercicio de los derechos? Porque seguramente ustedes habrán escuchado más de una vez que mis derechos terminan donde comienza el derecho del otro, ¿sí? Por lo tanto, es importante poner límites, pero es importante que los límites siempre vengan con una ley, ¿no? Y no con una simple decisión unilateral de una persona. El principio de legalidad. La ley es la expresión de la voluntad general, ¿no? Habla del derecho a participar, de la igualdad, nuevamente. El debido proceso legal, que ya lo vimos en la Declaración de Derechos norteamericana, que la ley solo debe establecer penas necesarias, ¿no? Que es muy importante también, y se completa con el principio de inocencia, que ya ustedes seguramente lo conocen, ¿no? Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Nadie puede ser molestado por las opiniones, que se complementa con el número 11, de la libre comunicación del pensamiento y las opiniones, ¿no? La libertad de expresión. La garantía de los derechos requiere de la fuerza pública, esto también ya lo hablamos, cuando hablamos de las garantías. Si uno no puede hacer valer sus derechos, entonces ¿para qué los tiene? ¿No? Es fundamental la cuestión de las garantías. Para el mantenimiento de la fuerza pública, habla de los gastos que tienen que ser equitativos, ¿no? Estamos hablando acá de la administración de la plata de todos, ¿no? Y por eso también habla sobre la necesidad de las contribuciones públicas y de la vigilancia, del control de los gastos estatales. La garantía de los derechos nuevamente y la separación de poderes, y por último, otra vez, hablando de la inviolabilidad de la propiedad privada. Bien, ¿estamos hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, vamos a comenzar con el último tema de hoy. Perfecto. El último tema de hoy entonces es el de los derechos ciudadanos y fundamentalmente el tránsito, desde el sufragio censatario hasta el sufragio universal. ¿Qué es esto? El sufragio, como sabrán, es el derecho al voto, ¿sí? Es la posibilidad de elegir los gobernantes o los representantes. Bien. El sufragio, así entendido, no fue concebido desde un primer momento como lo concebimos ahora, ¿no? Que cada uno tiene un voto y que cada voto vale uno. Por supuesto que saliendo del absolutismo no íbamos a pasar a una democracia universal. Universal significa justamente que todos y todas, sin ningún tipo de distinción, pueden participar de la elección del gobierno. En este caso, el sufragio era censatario porque solamente algunos, y cuando digo algunos, no algunas, solamente algunos hombres, podían participar de esta elección, ¿no?
El autor igualmente comienza hablando o continúa hablando de Francia, ¿no? Contextualiza la historia del sufragio universal nuevamente en la historia francesa, habla de la Primera República, habla de una Primera República justamente porque hubieron varias, porque acuérdense que la historia no es, bueno, terminamos con la monarquía, ahora viene la república, viene la democracia y seguimos. No, todo esto son luchas y guerras, ¿no? Intereses enfrentados, restitución de la monarquía, restitución de la república, Robespierre, guillotinas, etcétera, etcétera. Pero vamos a comenzar diciendo que en 1792 se da la constitución de la Primera República, ¿sí? La Primera República Francesa, justamente con la abolición de la monarquía. Bajo el liderazgo de Robespierre, se proclama la libertad, pero se establece una dictadura. ¿Por qué? Porque los enemigos de la libertad tenían que ser destruidos, ¿no? Esto es lo que mencionábamos recién. El régimen del Termidor, entonces, caracterizado como el régimen del miedo, aprueba la Constitución del año 3 en 1795. Acá quiero hacer una aclaración importante que hacíamos también esta mañana. Cuando ellos dicen año 3, lo hacen porque comenzaron a contar de nuevo los años desde la Revolución, ¿sí? La Revolución no solamente empieza a contar de nuevo los años, sino que cambia los nombres de los meses, ¿sí? Es decir, era realmente un punto de irrupción en la historia. A partir de acá comenzamos de cero, ¿no? Entonces, para ellos, el año 1795 era el año 3. Les digo porque por ahí van a ir leyendo y van a decir como año 3 o año 1795, no. Es justamente por esto, ¿no? La constitución directorial dio lugar al establecimiento de un ejecutivo colegiado compuesto de 5 miembros, ¿sí? Así, prácticamente se presenta lo que es la... Profe, yo tengo una duda en esta parte con el tema de los años, 1793, que era el año 2, pero después dice que el año 3 es 1795. Debe ser un error ahí de redacción nada más. Todo es parte de la Revolución Francesa. Bien. Desde 1789 se comienza a contar otra vez. Bien. Esta primera república termina con el golpe de Estado del 18 Brumario. Brumario es febrero, otra vez, ¿se acuerdan? Empezaron a contar de nuevo los años y cambiaron el nombre de los meses. Cuando ustedes lean Brumario, en realidad quiere decir febrero. El 18 de febrero, el 18 Brumario, entonces con el liderazgo de Napoleón, se realiza un golpe de Estado que termina con esta primera república. La Constitución del año 8, en el 1800, no, ahí también hay una digresión, adopta como régimen político constitucional al consulado. Es decir, la Constitución de napoleónica, después del golpe del 18 Brumario, tiene un sistema de gobierno consular donde eran nombrados 3 cónsules por 10 años y reelectos sin límite alguno. Pero de todas formas, 4 años más tarde, en el año 1804, en esto guíense por los años, como nosotros los contamos, ¿no? Antes de Cristo, después de Cristo. En el año 1804, Napoleón se proclama emperador de Francia. Por lo tanto, esta idea del consulado queda en desuso, ¿no? Napoleón fue emperador de Francia hasta el año 1814, ¿no? Donde Luis XVIII asume el trono y expide una carta constitucional que organiza la vida política a través del sufragio censatario. Y acá entra esto que hablábamos al principio del capítulo, ¿no? El sufragio censatario, otra vez, es el sufragio no universal, el sufragio para pocos. ¿Para quiénes? Para los que tuvieran una riqueza, ¿sí? Sucesivamente, Luis Felipe, en el año 1830, con otra carta constitucional, atempera un poco el carácter censatario, es decir, que disminuye la capacidad adquisitiva que tenías que tener para poder votar, ¿no? Si antes votabas teniendo 1.000.000, ahora votabas teniendo 500.000, ¿no? Pero seguía siendo no universal el voto.
En 1848 se produce otro movimiento revolucionario en Francia, que da lugar a la Segunda República, que no dura casi nada, ¿no? Dura nada más que un par de años, pero que es importante porque a la libertad e igualdad, que eran proclamas de esa Primera República Francesa, se le añade el concepto de fraternidad. Y la fraternidad era un concepto que viene a igualar aún más a los hombres en ese entonces, ¿no? Y a sentar entonces las bases de lo que posteriormente sería el voto popular, ¿sí? Hoy a la Revolución Francesa la conocemos justamente por las proclamas de libertad, igualdad y fraternidad, y esta idea de fraternidad no nació con estas primeras generaciones, sino justamente con la Segunda República. Y por último, el autor nos da por fin una definición de lo que es el sufragio censatario, que yo calculo que esto va a entrar en el examen, así que ahí la tienen, ¿no? Se hace referencia a las distintas limitaciones del derecho del voto. Estas limitaciones pueden tener distintas modalidades, por supuesto que la primera es económica, ¿no? Depende del poder patrimonial de la gente. Educativas, ¿no? Esto hasta hoy lo podemos seguir escuchando en algunos, ¿no? La idea del voto calificado por nivel educativo, que justamente lo que hace es sectorizar o mejor dicho, concentrar el poder en la clase que tiene la posibilidad de educarse, es decir, que vuelve a ser económico el tema. Raciales, porque claramente solamente votaban los que pertenecían, o los que no eran de minorías. Ideológicas, y sexistas, ¿no? Solamente votaban los hombres. A ciertos ciudadanos no solamente se les reconocía el derecho al voto, sino que se les reconoció un derecho de voto doble. Es decir, que depende de tu capacidad contributiva, de tu posición económica, tu voto valía el doble que el otro. Fraternidad viene de fraterno, de hermandad, digamos, ¿sí? De ahí viene, justamente, es un concepto que lo que hace es profundizar aún más en la idea de igualdad. Bien, hasta acá llegamos hoy. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, los liberamos hasta mañana, a la mañana. ¿Será que podés poner, hola, ¿será que Hola, podés ¿qué poner tal? un segundo la diapositiva anterior, que me faltó ver algo Bueno, de esa? yo se los voy a pasar igual, no se preocupen. Todo esto le vamos a pasar nosotros, le vamos a pasar también una guía. Ahí está, gracias. No, era una guía donde lo fuimos resumiendo. Así que no se preocupen, no hace falta que saquen captura ni nada, porque se los pasamos ya, calculo que el viernes. Sufragio censuraron, dijo que usted era sufragio no universal. Sufragio censatario. El sufragio censatario, claro, es lo opuesto al sufragio universal. Universal viene de universo, ¿no? O sea, todos y todas pueden votar. Eso es sufragio universal. El sufragio censatario es que justamente solamente algunos pueden votar. ¿Quiénes? Y depende cuál sea la modalidad, ¿no? Económica, educativa, racial, ideológica, sexista, generalmente son todas. Perfecto, bueno, entonces mañana a la mañana, mañana a la tarde tenemos la otra comisión, la otra clase, y el viernes a la mañana, ¿sí? Así que si quieren conectarse a una o a otra, si quieren conectarse a las dos, va a ser la misma clase, y vamos a terminar con el material. Cualquier tipo de pregunta que haya también quedado colgada de las clases anteriores, no hay problema, la conversamos mañana. Luego, chau, chau.